Tía Peluca. Bueno, seguimos conversando con la doctora Catalina. Hoy regreso de los niños al colegio, cómo protegerlos frente al COVID, cómo manejar la ansiedad. Hay una cosa que es importante y es, no solo enferma la enfermedad, enferma también la forma en la que nosotros manejamos la comunicación con nuestros hijos. Y en este tiempo ha sido particularmente, realmente, como que nosotros como papás implementamos el terror. Y en vez de enseñar a cuidar, casi que trabajamos al miedo. ¿Cómo manejar esa comunicación con nuestros hijos para que ellos, si bien se cuiden en el colegio, se sientan tranquilos también y no sufran de ansiedad? Yo creo que importantísimo es primero como el adulto, que es el apego seguro, como esa figura obviamente de autoridad, esté pues manejando el virus y todo el tiempo está escuchando noticias, que es que ya vamos en 200 muertos, que ya vamos 230, que esto está aumentando, que aquí mejor dicho está pasando una cosa muy horrible afuera y no tenemos cómo protegernos, el niño se va a sentir muy ansioso y muy estresado. Yo creo que siempre lo importante es hablarle a los niños con argumentos, hablarle con la verdad, obviamente dependiendo pues de la capacidad pues de entendimiento que tenga mi niño. Si yo tengo un niño ya mayor de 4 o 5 años, le explico, mira, en este momento hay un virus, nos tenemos que cuidar, la mejor manera de protegernos es vacunándote, vacunándonos nosotros, uso de tapabocas todo el tiempo, y ahí es importante hacer un paréntesis, tapabocas que no sea de tela, es importantísimo, el KN95 o el mascarilla quirúrgica, el de tela ya no funciona, listo, no tiene protección contra esta variante para que tenga presencia. Eso. Y estamos hablando de eso. Eso Que entonces el medio ambiente, pero pues no, aquí tenemos que utilizar o KN95 o el mascarilla quirúrgica de 3 capas, listo. Aseo de manos, por supuesto, lavado de manos pues constantemente y entonces diciéndole, pasa esto, pero vamos a estar bien, nos vamos a proteger, tú te vas a proteger, vas a asistir a tu colegio, delicioso, feliz con tus amigos, a aprender y aquí vamos para adelante. ¿qué podemos esperar de esas, no sé, de ese momento en el que los niños llegan al colegio, en el que pueden tener esta ansiedad? Algunas veces los niños lo manifiestan muy bien y dicen tengo miedo o no quiero, o bueno, en fin, pero otras veces no. ¿Qué has visto en consulta que se puede esperar como padres de esas reacciones de los niños? Hay niños entonces que de pronto empiezan a morderse las uñitas, de pronto empiezan a decir yo no quiero ir al colegio, me da susto, pero vuelvo y te digo, todo es dependiendo cómo el adulto lo asuma y le diga todo va a estar muy bien, porque si tú estás conmigo, con papá y con mamá, ante cualquier situación adversa, todo va a estar bien si todos nos cuidamos. Entonces no hablándole sobre todo a los niños, apoyándonos en escucharlos, validando siempre sus emociones, no minimizándole, diciéndole ay qué bobada, no piense eso, aquí no está pasando nada, no, escuchémoslo, hablemos con ellos, hablemos con nuestros hijos para que ellos puedan expresar todas esas emociones y si es necesario recurrir a una psicóloga porque ya esto se está saliendo un poquito de control, pues lo hacemos. No, eso sí he escuchado, se han disparado las visitas con las psicólogas Por porque suerte. niños que no se quieren ensuciar, niños Pero, que no o sea, por quieren suerte tener están contacto con nadie. preguntando, O lavado de manos por suerte constante. están preguntando, por lo menos. Sí, que eso también exacto, es digamos los que importante. no hablan, pero sí he escuchado de niños que obviamente la parte social se les ha complicado. Entonces el tema por ese lado no es fácil para muchas familias. Lo que decía Cami al principio, no todos podemos contar la misma historia, pero hay muchas herramientas. Cuando hablamos del regreso a clases, lo que dijo Olguita es que me parece clave, la ansiedad, o sea, la ansiedad de los padres y la ansiedad de los hijos. ¿Cómo manejas todo eso con los papás? Dígame, los más chiquitos, o sea, por lo menos nosotras estamos tranquilas, tú también, Sí. porque ya vemos que ya las de nosotras entendieron que el tapabocas no se debe quitar, que mantiene, pero los pequeñitos, hablemos de niños de 2, de 3 años que ya empiezan a ir al colegio, ¿cómo hacen los papás para ayudarle? O cómo tú les dices, mira, es que tiene que lavar la mano de esta forma si ya no está la mamá. Ajá. Entonces, primero saber que en el entorno donde vaya a estar, pues obviamente haya agua disponible, o sea, en la guardería, porque es que también podemos hablar de muchas cosas de regreso seguro al colegio, pero recordemos que estamos en un país donde hay escuelas que ni siquiera tienen agua. Eso es lo que yo te quería preguntar. No tienen un sistema sanitario, entonces yo como le digo a una mamá, mándelo al colegio, si no tiene como lavarse las manitos. Entonces todo depende obviamente del entorno en el que esté, del tipo de colegio, entonces que yo sepa, primero que los adultos estén vacunados, que los profesores usan mascarilla quirúrgica o KN95 todo el tiempo. Tercero, que yo le estoy enseñando a mis niños al uso de tapabocas, siempre debe ser por encima de nariz, que cubra pues nariz y boca. Y los que nombraste. Sí, ellos son muy inteligentes en cuanto al ejemplo. Si ven que el resto de los adultos lo hacen, los chiquitos son los más juiciosos, entonces empiezan a usar su tapabocas. Las profesoras deben tener obviamente un protocolo de bioseguridad que cada tanto los llevan al bañito y les enseñan
enseñan a lavarse las manitos, obviamente tiene que haber una parte aireada, porque es que este tipo de actividades no van a ser en un recinto totalmente cerrado, porque está demostrado que en recintos cerrados se propaga más fácilmente el virus. Y Cami dijo algo, pero antes hay educación física, que tienen que hacerla con el tapabocas puesto. ¿Eso no puede ser perjudicial para ellos? Es una pregunta que nos hacemos. No, no tiene ningún problema. Se ha demostrado que el uso de tapabocas no ha tenido pues algún impacto en cuanto al intercambio pues con oxígeno, no hay ningún inconveniente. Es más que todo un poquito incómodo para la respiración, pero no que vaya a dar pues un riesgo de baja de oxígeno por el uso de tapabocas. Por eso es importante espacios abiertos. A mí me gustaría regresar al tema del aprendizaje de nuestros niños y del retraso que en la educación hemos tenido, porque por más que hubiera colegios que de pronto estuvieron más a la vanguardia del tema de la tecnología, no es lo mismo explicar a través de la virtualidad que tener un alumno con el cual a través del aprendizaje continuo y de las herramientas que son tocar, oler, ver, pueden aprender de una manera más sencilla. ¿Qué está pasando con estos niños y la educación en nuestro país? ¿Realmente si hay un retraso en la parte académica también? Claro, hay una brecha que lastimosamente estos 2 años y medio largos pues ya de pandemia nos ha demostrado que va a haber una brecha social y una brecha económica que va a ser difícil de superar en los siguientes 10 años, porque vuelvo a tocar el mismo punto, estamos en un país tercermundista, solamente el 30% de las escuelas o de los colegios tenían ese acceso al internet, hay niños que ni siquiera tenían ni el celular de los papás donde poder estudiar, no hay un acceso a esta virtualidad, entonces por eso es tan importante el regreso a las aulas de manera segura, por eso es tan importante la presencialidad con los alumnos, con los profesores, volver a los colegios. Por ejemplo, también un retraso en el lenguaje, hay muchos chiquitos que les ha costado como hablar un poquito más porque solamente los 2 únicos referentes eran sus padres, pero no tenían contacto con otros niños, por eso es importante también desarrollar el lenguaje con los otros compañeritos. Incluso alguna vez acá en el programa, no sé con qué especialista lo hablamos, a mí me llamó mucho la atención porque nos decían que estos niños van a tener un atraso pues grandísimo porque el tapabocas pues tapa todo esto, entonces no hay manera de que los niños vean la vocalización que es tan importante. Sí, señora. Pero eso también se revierte. Gracias a Dios nuestros niños tienen algo llamado la plasticidad cerebral, entonces rápidamente si volvemos otra vez con los estímulos adecuados lo van a superar. Entonces yo digo a los papás, es que tiene por ejemplo 2 años y todavía no habla. Yo le digo, tranquilo, ya antes no era que a los 2 años tenía que hablar 50 palabras, por ejemplo, claras, ya esto lo vamos retrasando. Los libros un poquito. Cambiaron ya, tocó cambiar todo este modelo. Sí, tocó porque obviamente no había guarderías, no había colegios, entonces uno le explica a los papás, podemos esperar hasta los 2 años y medio a ver cómo va ese desarrollo, pero ya después de los 2 años pueden ingresar al colegio, a la guardería, con el uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos y vacunación. Hablemos de la alimentación, que creo que es clave a la hora de tener niños sanos y fuertes. ¿Cuáles son esos? Y que no necesariamente tiene que ser una alimentación costosa. Por suerte tenemos muchas verduras y muchas frutas también en nuestro país, que a veces no las usamos, y en muchos de los pueblos y de los municipios prefieren el famoso moresco que agarrar el manguito del árbol, pero que es clave a la hora de formar defensas. ¿Cómo debería ser la alimentación de nuestros niños ahora que están en temporada escolar? Bueno, entonces, fundamental, con un termito de agua. Yo soy súper amiga del agua, le digo a los papás, bueno, termito de agua todo el tiempo, tomando agua. ¿Qué pesar del niño pasando desayunito, almuerzo con agua? Antes, ¿qué tan rico? Es lo mejor así que hay, debe ser, el agua, démosle agua. Comida, la fruta es muy importante y como tú lo decías, Olguita, la fruta, pero como tal, estamos en un país que no tenemos estaciones, tenemos fruta toda temporada, ¿cómo no aprovechar esas frutas y dárselas partidita, con cáscara, las que se puedan con cáscara? La que se todo. pueda, pero fruta, no jugos. Recuerden que los jugos no es lo mismo que reemplazar las frutas. Sí, claro. El jugo es solamente el azúcar de las frutas, entonces comida con frutas, verduras, importantísimo al vapor, la proteína tanto de origen animal y vegetal, entonces comer carne, pollo, huevo, pescado, comer leguminosas, lentejas, garbanzo, lenteja, Tan ¿listo? rico, la qué pasta, hambre. aguacate. ¿Por qué las verduras al vapor? Que lo dijiste así. Pues primero para que los niños sepan obviamente cómo es la verdura, porque es que muchos niños dicen el brócoli, conocen es una sopa ahí de brócoli verde. Y no la ven Entonces, como viva. Sí. Y antes de que nos vamos, porque ya dijeron que se acabó el tiempo, No. se pasa volando. Sí. Las vitaminas, porque muchas mamás, ahora le voy a dar la cepa que no dé el COVID, no dicen que el zinc es buenísimo. ¿Cuáles son las vitaminas que tú recomiendas de acuerdo a las edades ahí como, o lo que debemos darles por lo menos, o no hay necesidad? No hay necesidad de multivitamínico mientras tengamos una dieta variada.
Mientras más colores tenga el plato, mejor. Y sea más variado y pasarlo con agüita. Y Eso es lo más solecito, importante. ¿cierto? Que salgan al sol. a eso la es una sí, cosa. solecito. La deficiencia en vitamina D de los niños también ha estado muy También, marcada. claro, por estar todo el tiempo en confinamiento bajo techo, entonces hay un déficit de vitamina D. Por eso es tan importante el regreso también a los colegios con la educación física en espacios aireados para que tomen el sol. ¿Y qué es lo que da la deficiencia de vitamina D? Muchas cosas, puede dar, por ejemplo, un enlentecimiento del metabolismo, entonces son niños que se ponen como más lentos para aprender, a veces de pronto puede haber un poquito de pérdida del cabello, la fragilidad en las uñas, también dolores osteomusculares, muchas cosas Bueno, tienen relación con Yo eso. creo que el tema estuvo buenísimo y nos Y dejó si pones al en una tanto. balanza ir frente a no ir, pues, o sea, gana ir, gana ir 10.000 siempre, veces. Y yo sé que ¿cierto? los niños aprenden viéndonos a los adultos, que yo escucho niños diciendo no te quites el tapabocas, le dicen a otros, uno los ve cuando puede ir a pasar por el colegio o que mandan imágenes con el distanciamiento. Sabemos que en algún momento se van a acercar, pero yo pienso que el cuidado ya está ahí y así nos podemos ir yendo. ¿Cierto? Exactamente. Doctora Catalina, ¿cómo la Gracias, encontramos en doctora. redes? Bueno, entonces en redes estoy como @catapediatra en Instagram, en Facebook y me encuentran en la Torre Médica del Tesoro aquí en el Poblado. Y tiene una información en sus redes buenísima, así que a Los seguirla. famosos tips que son lo máximo. Siempre es maravilloso tenerla Gracias acá. de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, nos vamos a comerciales. Sí, un segundito así pequeñito porque Y ya por acá, volvemos. ¿está dispuesto a que le pida un montón de cosas hoy? Porque ya vengo.